Quisiera comenzar por recordar que mañana se inician las videoconferencias a mediodía con las representantes de salud respiratoria de la Seremi y a las cuales cordialmente invitamos a los representantes de los servicios. Esta va a ser ejecutado mensualmente y vamos a tener la oportunidad de interactuar y dirigirnos a desarrollar estrategias de cómo resolver o enfrentar los problemas de los objetivos sanitarios en el próximo decenio. Va a ser, yo creo, una expectativa, tenemos una alta expectativa de interacción. Esperamos que los representantes mañana a las 12 en punto estén presentes. Faltan dos regiones que terminen, Los Lagos y Atacama. Rogaríamos a los representantes que por favor, Tarapacá, Los Lagos y Tarapacá, que nos miren porque es una posibilidad de poder, como digo, interactuar y enfrentar las estrategias que nos tiene el decenio. Bueno, hoy día nos vamos a referir a un problema muy frecuente y que en esta época del año se hace más evidente y tiene que ver con las exacerbaciones de los pacientes portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En general hemos insistido una estrategia de manejo de las exacerbaciones de los pacientes adultos. Sin embargo, no todos los pacientes que se exacerban y consultan en urgencia poseen los mismos riesgos a futuro. Y este grupo de pacientes que nos vamos a referir hoy día presentan un riesgo particularmente elevado. Y voy a darles los argumentos por lo cual esto es así y por qué estos enfermos, cuando se pesquisan en urgencia, debieran ser referidos a los programas de crónico, a la sala ERA, de modo de mantener el control y evitar futuras exacerbaciones que parece ser que es el futuro de ellos si no hacemos nada. Lo primero es definir qué es una exacerbación. Se define exacerbación como el deterioro en la calidad de vida que impide desarrollar una vida normal. Y esto suele ser la mejor definición, es decir, algo que en un paciente portador de una enfermedad crónica le impide, asociado a su enfermedad, le impide desarrollar una vida normal. Para los estudios epidemiológicos suele utilizarse como definición esta de una variación de los síntomas de los pacientes crónicos que va más allá de la variación normal de la enfermedad. Es decir, uno busca cuál es la variación del enfermo y define eso. Y esta se hace con fines epidemiológicos. Y por lo tanto esto no es necesariamente lo que pasa en la vida habitual. Otro criterio que ha tendido a utilizarse y que muchas veces es el indicador que observamos es el deterioro de un paciente que obliga al clínico a indicar antibióticos, corticoides o incluso hospitalizaciones. Es decir, es el médico el que define el concepto de exacerbación. Y aquí los criterios son muy variados y por lo tanto esto determina muchas veces una variación muy importante en el tipo de enfermo. Y hay otra que es objetiva, que es con la que percibe el enfermo, igual que la primera, que es aumento de la tos, la expectoración y la disnea, que obliga a un cambio de terapia, pues el paciente no logra controlar sus síntomas con la terapia habitual. Es decir, este concepto de exacerbación es amplio, depende de quién lo mire, pero lo importante es que es altamente percibido por el enfermo y por lo tanto debe considerarse esto en la definición para poder posteriormente tomar una actitud. ¿Qué importancia tienen las exacerbaciones en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La primera es que se ha demostrado que posterior a este episodio de exacerbación se produce una aceleración en la pérdida de función pulmonar de los enfermos. Este grupo, que presenta fundamentalmente la enfermedad asociada al hábito tabáquico, tiene como condena el sufrir una pérdida acelerada de función pulmonar. Cada vez que un enfermo se exacerba, esta declinación se acentúa y por lo tanto no es indiferente evitar o no la aparición de una exacerbación. La segunda, que tiene un alto costo social y personal, porque la exacerbación determina una importante reducción de la actividad física del enfermo, lo que significa abandono del trabajo, incapacidad de desarrollar actividad doméstica, es decir, tiene un gran impacto
en la sociedad y en los individuos. En los sujetos se ha visto que deteriora su calidad de vida, es decir, es percibida por ellos como un deterioro importante. Aumenta el riesgo de muerte y un grupo importante de estos enfermos, cuando presentan exacerbación, suele ser el primer paso de una complicación que lo lleva a la muerte. Y es un gran responsable del gasto en salud. Se ha visto que el gasto en salud en los enfermos crónicos, si fuera 1, el gasto asociado a las exacerbaciones y complicaciones es 20. Es decir, se lleva el alto gasto en salud esta complicación. Y, por lo tanto, debiera ser este término, la exacerbación, una base de las estrategias de control. Hay un estudio publicado recientemente en el New England sobre 2.138 enfermos, el estudio Eclipse, que fue un estudio longitudinal de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica para tratar de identificar indicadores que predijeran quién iba a ser el paciente con EPO que iba a hacer exacerbación. Los pacientes se agruparon según esta categoría Gold que fija según la función pulmonar y los pacientes fueron seguidos por 3 años. Eran pacientes con un PEF mayor del 70%, entre el 50 y el 70% o menor del 50%. Ahí tienen ustedes la edad, que era muy parecida. La función pulmonar, como era progresivamente menor en este grupo, tenían un índice de masa corporal y de disnea cada vez mayor, tenían un enfisema que también crecía a medida que perdían la función pulmonar, y la disnea llegó a ser en el grupo mayor de un 80%. Era un grupo, por lo tanto, importantemente comprometido. ¿Y cuál era la frecuencia de la exacerbación en el primer año? En el estado 2, es decir, los que estaban mejor, era cercana a 1 por año. En el estado 3, que tienen más deterioro funcional, era alrededor de 1,4, y en el estado 4 eran 2 exacerbaciones por año. Es decir, este grupo de enfermos, mientras mayor compromiso, más frecuentemente hacían exacerbaciones, más pérdida de actividad laboral, mayor riesgo de fallecer. ¿Quiénes eran los que tenían más de 2 exacerbaciones por año? Mientras mayor el deterioro funcional, mayor la disnea, mayor la pérdida de capacidad física, mayor frecuencia de exacerbaciones. Es decir, estos enfermos van acelerando su declinación a medida que pierden capacidad respiratoria. Y la frecuencia aumenta exigiendo mayor frecuencia de hospitalizaciones. Fíjense, en el grupo 3 llegó a ser cercano al 50% de las hospitalizaciones y la frecuencia de exacerbaciones. Es decir, todos los indicadores muestran que la exacerbación no es un elemento aislado, sino que es un marcador de deterioro progresivo de esta enfermedad. ¿Quiénes tienen frecuencia aumentada de exacerbaciones? Los que han tenido exacerbaciones el año previo, 5 veces más que los que no han tenido. Los sujetos que tienen reflujo gastroesofágico, hemos visto en otra oportunidad que este es un marcador de compromiso mayor de enfermos respiratorios. Los pacientes que van perdiendo función pulmonar acelerada no es necesariamente mayor, como tampoco aquellos que pierden más en su calidad de vida. Es decir, los marcadores mayores son la exacerbación al año previo y la existencia de reflujo gastroesofágico. ¿Qué no influye en la frecuencia de exacerbaciones? El ser o no fumador actual, si tienen o no eosinófilos, pensando que hay un componente asmático, la existencia de marcadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la existencia de rinitis alérgica, el ser expectorador crónico, el trabajar con riesgo laboral o el sufrir de sinusopatía. Es decir, al momento lo más importante es el antecedente de exacerbaciones previas. Y esto se vio que a medida que pasan los años, el grupo que tuvo exacerbaciones, que acá en amarillo, es el mismo grupo que presenta más exacerbaciones en los años siguientes. Y el grupo que tiene menos exacerbaciones presenta menos exacerbaciones en los años siguientes. Es decir, son 2 grupos diferentes, pero en los servicios de urgencia estamos en condiciones de identificar este grupo y tomar medidas para cambiar la historia natural de la enfermedad. Es decir, la exacerbación, los pacientes con exacerbaciones frecuentes de EPO deben ser objeto de una atención especial. Gracias por su atención.